¿Sabías que tu cerebro está biológicamente programado para estallar en ira cuando te sientes provocado? No, no estoy hablando de una metáfora poética, sino de un hecho neurológico, de un diseño ancestral grabado a fuego en lo más profundo de tu arquitectura cerebral. Existe un circuito, un interruptor de emergencia forjado a lo largo de incontables milenios de evolución, que se activa sin pedirte permiso en el instante en que tu sistema percibe una amenaza. Y aquí reside la primera verdad que necesito que integres. La explosión de ira que sientes no es tu culpa. Ese fogonazo de calor que te sube por el pecho, esa tensión que se apodera de tu mandíbula, esas palabras afiladas como cuchillos que escapan de tu boca antes de que tu mente consciente pueda siquiera procesarlas. Nada de eso es un signo de debilidad moral o de un carácter defectuoso. Es, en esencia, tu biología más primitiva tomando el control. Es un sistema de alarma diseñado con un único propósito: salvarte la vida de un depredador que acecha en la sabana. El problema es que hoy, ese depredador ya no es un tigre dientes de sable, sino un comentario sarcástico de tu pareja, un conductor imprudente en el tráfico o un correo electrónico con un tono pasivo-agresivo. El mecanismo es el mismo, pero el contexto lo ha convertido en un veneno que corroe lentamente tus relaciones más preciadas, que sabotea tus mejores intenciones y, lo que es aún más doloroso, que secuestra tu paz interior, dejándote una y otra vez como un rehén exhausto dentro de tu propia mente. Y esta realidad nos lleva a una pregunta que sé que te has hecho en el silencio que sigue a la tormenta. ¿Cuántas veces has dicho o hecho algo en un arrebato de ira de lo que te has arrepentido un minuto, una hora o un día después? Piensa en ello por un instante. Pausa. Recuerda la última vez. Recuerda el eco de tus propias palabras flotando en una habitación cargada de tensión. Recuerda la mirada en los ojos de la otra persona. No era rabia lo que veías, sino algo mucho peor. Era dolor, decepción o incluso miedo. Y justo después, ¿qué sentiste tú? Una oleada de vergüenza, un vacío helado en el estómago, el deseo desesperado de poder rebobinar el tiempo tan solo 30 segundos para elegir el silencio. Este es el ciclo vicioso de la reactividad, la prisión invisible en la que viven millones de personas. Un ciclo de provocación, explosión y arrepentimiento que te deja sintiéndote impotente, como si una fuerza externa te gobernara. Te prometes a ti mismo, con una sinceridad desgarradora, que la próxima vez será diferente, que mantendrás la calma, que responderás desde la sabiduría. Pero entonces la vida sucede. El interruptor se vuelve a activar y la promesa se rompe en 1000 pedazos, dejándote con la amarga sensación de haberte fallado una vez más. Es una epidemia silenciosa de sufrimiento autoinfligido y ha llegado el momento de ponerle fin. Si algo de lo que acabo de describir resuena en lo más profundo de tu ser, si te has sentido identificado en esta dolorosa danza de la reactividad, te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Este no es solo un espacio para compartir información, es un lugar de encuentro, un laboratorio donde unimos la neurociencia de vanguardia con la sabiduría milenaria para ofrecerte herramientas prácticas que transformen tu vida desde adentro hacia afuera. Y te pido encarecidamente que te quedes conmigo hasta el final de este video, porque hoy no nos limitaremos a diagnosticar el problema. Hoy te entregaré las 5 llaves maestras, 5 técnicas específicas y probadas por la ciencia, que te permitirán desactivar ese interruptor biológico y reclamar la soberanía sobre tu estado interno. Lo que vas a aprender en los próximos minutos no es un truco temporal, es el inicio de tu liberación. En este video voy a revelarte las 5 técnicas que te permitirán no enojarte nunca más, ni siquiera cuando te provoquen. No estoy hablando de suprimir la emoción, de tragar veneno hasta que te ahogues en él. Estoy hablando de algo mucho más profundo, de una alquimia interna que transforma la energía destructiva de la ira en una fuerza para la comprensión y la paz. Voy a entregarte la llave que abre la puerta de esa prisión de reactividad en la que quizás llevas demasiado tiempo. Y te comparto esto no como un teórico que ha leído muchos libros, sino como un hombre que estuvo atrapado en esa misma celda,
Una celda que yo mismo había construido con los barrotes de mi propio ego y mi estrés. Yo, que me enorgullecía de mi disciplina y mi intelecto, era un esclavo de mis propias tormentas emocionales. Descubrí, a través de una experiencia profundamente humillante, que la verdadera libertad no reside en controlar el mundo exterior, sino en conquistar el universo que habita dentro de nosotros. Estas 5 técnicas son el mapa del tesoro que te guiará hacia esa conquista, el manual de instrucciones para tu propia liberación. Yo mismo, durante mis exigentes años de residencia como cirujano, vivía en una prisión de estrés e irritabilidad casi constantes. Me había convencido a mí mismo de que la inmensa presión del quirófano, la responsabilidad de tener una vida humana literalmente en mis manos, justificaba mis estallidos de impaciencia, mis palabras cortantes, mi ceño perpetuamente fruncido. Creía, en mi arrogancia científica, que el control que ejercía sobre el bisturí, la precisión milimétrica de mis suturas, era la única forma de control que importaba. Mi mundo emocional era un caos, pero lo consideraba un daño colateral necesario, el precio a pagar por la excelencia profesional. Me veía a mí mismo como un general en un campo de batalla y en la guerra me decía, no hay tiempo para sutilezas. Me equivocaba de una forma tan profunda y peligrosa que tardaría años en comprenderlo del todo. Me había convertido en un experto en el cuerpo humano, pero era un completo analfabeto en el lenguaje de mi propia alma, un ignorante sobre el delicado ecosistema de mi mundo interior. Hasta que un día, esa peligrosa ilusión se hizo añicos. Estábamos en medio de una cirugía cardíaca particularmente compleja que se había extendido por horas. La tensión en el quirófano era casi palpable, una niebla densa y eléctrica. A mi lado, un residente más joven, un muchacho brillante pero aún nervioso, realizaba una maniobra delicada. Su mano tembló por una fracción de segundo, y yo, en lugar de guiarle con la calma que la situación exigía, dejé que la bestia de la impaciencia tomara el control. Mi voz resonó en el silencio tenso del quirófano, no con una instrucción, sino con un reproche afilado y helado. Vi cómo su hombro se encogía, cómo su confianza se evaporaba en un instante. Y en ese momento de vacilación inducida por mi propia ira, su instrumento se desvió peligrosamente cerca de una arteria vital. El tiempo se detuvo. Por un instante eterno, el desastre fue una posibilidad real. Un error fatal, provocado no por su inexperiencia, sino directamente por mi incapacidad para gobernar mi propia reactividad. Fue el segundo más largo y aterrador de toda mi carrera médica. Afortunadamente, la catástrofe no ocurrió. Mi asistente y yo logramos estabilizar la situación. La cirugía concluyó sin incidentes para el paciente, pero algo dentro de mí se había roto para siempre. Horas más tarde, cuando la adrenalina se había disipado y el silencio del vestuario reemplazó al pitido de los monitores, me crucé con aquel joven residente. Me preparé para recibir una mirada de resentimiento, de rabia o incluso de miedo, pero lo que vi en sus ojos fue infinitamente peor. No había miedo, no había ira. Lo que vi fue una profunda y silenciosa decepción. Era la mirada de alguien que había admirado a su mentor y acababa de descubrir que el pedestal sobre el que me había colocado estaba hueco. En esa mirada, comprendí la verdad con una claridad demoledora. Mi supuesto control era una farsa. La ciencia que tanto estudiaba, todo mi conocimiento sobre la fisiología y la anatomía humana, no me estaba sirviendo para lo más fundamental, gobernarme a mí mismo. Era un maestro del cuerpo ajeno y un tirano inepto de mi propio espíritu. Ese momento de humillación fue, sin que yo lo supiera entonces, el regalo más grande que la vida me ha dado. Fue el golpe de martillo que destrozó la jaula de mi ego y me obligó a iniciar una búsqueda completamente nueva. Comprendí que la verdadera cirugía que necesitaba realizar no era en el corazón de un paciente, sino en el mío propio. Comencé a devorar no solo textos de neurociencia, sino también las obras de los grandes filósofos estoicos, los místicos de Oriente, los psicólogos que exploraban la conciencia. Buscaba desesperadamente el puente entre la biología del cerebro y la sabiduría del alma. Quería entender el mecanismo del secuestro emocional, no solo para describirlo, sino para desactivarlo.
Esa búsqueda, nacida de la ceniza de mi propio fracaso, es la que finalmente me condujo a sintetizar el conocimiento en las 5 técnicas que voy a compartir contigo hoy. No son teoría, son el fruto de un camino personal, herramientas forjadas en el fuego de la experiencia, y sé, con total certeza, que también pueden ser el inicio de tu propio despertar, para entender por qué nos enojamos, por qué esa explosión de calor parece secuestrar nuestra voluntad. Necesitamos mirar dentro de esa maravilla de la ingeniería biológica que es tu cerebro. Necesitas visualizar una pequeña estructura, no más grande que una almendra, que reside en lo profundo de tus lóbulos temporales. Su nombre es la amígdala. Quiero que pienses en ella no como una parte de un diagrama médico, sino como un personaje vivo dentro de ti. Es tu guardián primitivo, tu centinela ancestral. Esta pequeña almendra es el sistema de alarma contra incendios de tu cuerpo y tu mente, instalado hace cientos de miles de años. Su única función, su única obsesión, es mantenerte a salvo. No es racional, no es lógica, y definitivamente no es sutil. Es increíblemente rápida, y su lema es simple: dispara primero, pregunta después. Y es aquí, en esta diminuta pero inmensamente poderosa estructura, donde nace la tormenta que sientes. El origen de ese secuestro emocional que te deja sintiéndote impotente y avergonzado. Este guardián no distingue matices, solo entiende un lenguaje, el de la amenaza. Ahora imagina la escena. Alguien te dice una palabra hiriente. Tu jefe te envía un correo electrónico crítico. Te sientes ignorado en una conversación. Para tu córtex prefrontal, tu parte lógica y ejecutiva, esto es solo información que necesita ser procesada. Pero para tu amígdala, para ese guardián primitivo, esa palabra, ese correo, esa mirada, es el equivalente moderno al rugido de un depredador en la oscuridad. En ese instante, ocurre algo extraordinario a nivel neurológico. La información sensorial, en lugar de tomar la ruta larga y reflexiva hacia tu cerebro racional, toma un atajo de alta velocidad directamente a la amígdala. Este fenómeno, investigado exhaustivamente en instituciones como la Universidad de Harvard, se conoce como el secuestro de la amígdala. Y es precisamente eso, un secuestro. Tu yo racional, tu yo sabio y compasivo, es apartado de la cabina de mando, y el piloto automático de la supervivencia toma el control total y absoluto. En una fracción de segundo, antes de que siquiera seas consciente de lo que está sucediendo, la alarma ya ha sido activada. En el instante en que tu amígdala pulsa ese botón de pánico, desencadena una cascada química masiva a través de todo tu sistema. Es como si abriera las compuertas de una presa hormonal. 2 sustancias químicas son las protagonistas de este drama interno: el cortisol y la adrenalina. La adrenalina es la energía de la emergencia, la que hace que tu corazón se acelere, que tus músculos se tensen y que tu respiración se vuelva superficial y rápida. Te está preparando físicamente para luchar o para huir. Es la razón por la que sientes ese fogonazo de energía, esa necesidad imperiosa de hacer algo inmediatamente. El cortisol, por su parte, es la hormona del estrés por excelencia. Su función es mantener ese estado de alerta máxima, inundando tu sistema y asegurándose de que todos los recursos del cuerpo se dediquen a una sola cosa: sobrevivir a la amenaza percibida. Esta inundación química es el veneno que nubla tu juicio, la tormenta que te impide ver con claridad y que te transforma en una versión de ti mismo que apenas reconoces. Y aquí viene la parte más crucial, la pieza del rompecabezas que explica por qué dices y haces cosas de las que luego te arrepientes profundamente. Esta inundación de cortisol y adrenalina tiene un efecto secundario devastador. Literalmente, desconecta las partes más evolucionadas de tu cerebro. En la parte frontal de tu cabeza, justo detrás de tu frente, reside el córtex prefrontal. Esta es la sede de tu identidad superior. Es el director de la orquesta, el CEO de tu mente. Es la parte responsable de la lógica, la planificación, la empatía, la regulación emocional y la capacidad de prever las consecuencias de tus actos. Es, en esencia, tu sabio interior. Pero cuando la amígdala secuestra el sistema, una de las primeras cosas que hace el torrente de cortisol
es cortar la comunicación con el córtex prefrontal. Es como si en una emergencia nacional los soldados cortaran la línea telefónica del presidente para actuar por su cuenta. Tu parte racional queda, literalmente, fuera de línea. En ese momento, cuando tu córtex prefrontal está desconectado y tu sistema está inundado de hormonas de estrés, ya no eres tú quien está al mando. Te has convertido, en el sentido más literal de la palabra, en un rehén de tu propia biología. Estás operando desde el cerebro reptiliano, desde el sistema límbico, la parte más antigua y primitiva de tu ser. Tu percepción del mundo se contrae drásticamente. Entras en una visión de túnel, donde lo único que existe es la amenaza y tu necesidad de neutralizarla. La capacidad para sentir empatía por la otra persona se desvanece. La habilidad para considerar perspectivas alternativas desaparece. La sabiduría para elegir tus palabras con cuidado se evapora. En ese estado de secuestro, no puedes pensar con claridad. No es que no quieras, es que neurológicamente no puedes. Estás atrapado en un guión biológico de lucha o huida, y cualquier cosa que no sea atacar o defenderse se vuelve un lujo cognitivo que tu cerebro primitivo no se puede permitir. Es fundamental que comprendas que este mecanismo no es un defecto de diseño. Todo lo contrario, es una obra maestra de la evolución que permitió a nuestros ancestros sobrevivir en un mundo increíblemente peligroso. Imagina a un antepasado nuestro en la sabana africana. Escucha un crujido en la hierba alta. Si su cerebro se detuviera a analizar, ¿será el viento? ¿Será un animal pequeño? ¿Quizás un fruto que ha caído? Para cuando llegara a una conclusión, ya sería la cena de un león. La supervivencia dependía de una reacción instantánea, no de una deliberación reflexiva. El secuestro de la amígdala, que le hacía saltar o lanzar una piedra sin pensar, era precisamente lo que le mantenía con vida y le permitía transmitir sus genes. Nosotros somos los herederos de los supervivientes, de aquellos cuyos sistemas de alarma eran los más sensibles y rápidos. Llevamos dentro de nuestro cráneo del siglo XXI un cerebro diseñado para la edad de piedra, y debemos honrar esa herencia, comprenderla, para poder trascenderla. El problema, la fuente de nuestro sufrimiento moderno, es que este sistema de alarma tan brillante no ha sido actualizado. Tu amígdala, tu guardián primitivo, es incapaz de diferenciar entre una amenaza real a tu supervivencia física y una amenaza a tu ego o a tu estatus social. Para ella, el tono de voz condescendiente de tu pareja, la crítica de un colega en una reunión o que alguien te cierre el paso en el tráfico son interpretados a través del mismo filtro de vida o muerte. El mismo circuito neuronal que se activaba ante un tigre dientes de sable se activa hoy cuando te sientes invalidado o insultado. La respuesta biológica es idéntica, una inundación de cortisol y adrenalina, y la desconexión del cerebro racional. Pero mientras que esa respuesta era útil para escapar de un depredador, es absolutamente destructiva cuando se trata de navegar las complejidades de nuestras relaciones humanas. Estás usando un mazo para realizar una cirugía de precisión. Así que, permíteme repetirlo, porque esta es la verdad que te liberará de la culpa. Cuando pierdes el control, no es porque seas una mala persona, es porque un mecanismo de supervivencia obsoleto ha tomado el mando. La secuencia es siempre la misma, implacable como un reloj. Primero, la provocación, real o percibida. Segundo, el atajo neuronal que activa la amígdala. Tercero, la inundación química que prepara tu cuerpo para la guerra. Y cuarto, la desconexión de tu córtex prefrontal, dejándote a merced de tus impulsos más primarios. En ese estado, eres una marioneta de tu propia química. El conocimiento científico, como el que nos ha legado el trabajo pionero de expertos en inteligencia emocional, no nos ofrece esta explicación para darnos una excusa, sino para darnos un mapa, porque solo cuando entiendes el mecanismo de la prisión, puedes empezar a buscar las llaves para abrir la celda. El problema no es el sistema de alarma, el problema es que nadie nos ha enseñado a ser el operador de ese sistema. Esta descripción neurológica puede sonar determinista, como si estuviéramos condenados a ser eternos esclavos de esta reacción en cadena. Podrías estar pensando, si todo esto es biológico, si es un cableado tan antiguo,
¿qué esperanza tengo de cambiarlo? ¿Estoy destinado a repetir este ciclo de explosión y arrepentimiento para siempre? Y esa es precisamente la pregunta que nos abre la puerta a la verdadera transformación, porque la misma ciencia que nos describe la prisión con tanto detalle es la que también nos ha revelado la existencia de una llave maestra, de un principio casi mágico que nos permite rediseñar esos circuitos cerebrales. Este principio es la base de todo cambio duradero, el fundamento sobre el que construiremos tu nueva libertad interior. Sin comprenderlo, cualquier técnica que te ofrezca sería un simple parche temporal, una tirita sobre una herida profunda. Se trata de una de las revelaciones más importantes de la neurociencia moderna, y este secuestro de la amígdala nos lleva directamente a la solución, a las 5 técnicas que prometí. Pero antes de que te las revele, antes de entregarte las herramientas concretas para desmantelar esta reacción en cadena, necesito que entiendas este concepto casi mágico que te acabo de mencionar, porque es la tierra fértil en la que estas técnicas podrán florecer. Este concepto es la neuroplasticidad. La ciencia ha demostrado, de forma concluyente, que tu cerebro no es una estructura fija y rígida, tallada en piedra al nacer. Por el contrario, es un órgano dinámico, maleable, que se reconfigura constantemente en respuesta a tus experiencias, tus pensamientos y, lo más importante, tus elecciones. Con cada pensamiento que eliges conscientemente, con cada reacción que decides no tener, estás actuando como un escultor de tu propia materia gris, creando nuevas rutas neuronales, fortaleciendo unas conexiones y debilitando otras. Puedes, literalmente, entrenar a tu cerebro para no caer en la trampa de la ira. Sin entender esto, las técnicas serían solo trucos temporales. Con esto, se convierten en el cincel con el que esculpirás tu propia paz. Piensa en la neuroplasticidad como la promesa de que, efectivamente, puedes tallar un nuevo sendero en la jungla de tu cerebro. Pero debes ser consciente de una realidad. El viejo camino, la ruta de la ira y la reactividad, es una autopista de 8 carriles, pavimentada y reforzada por años, quizás décadas, de uso constante. El nuevo camino, el de la calma y la respuesta sabia, es, por ahora, apenas un sendero apenas visible en la maleza. Cada vez que estallas, sin darte cuenta, estás añadiendo una nueva capa de asfalto a esa vieja autopista, haciéndola aún más rápida y fácil de transitar la próxima vez. Por eso, antes de revelarte la primera de estas 5 técnicas, necesitas entender la geografía del único lugar donde tienes el poder de elegir un camino distinto. Existe un espacio, un instante fugaz pero infinitamente poderoso, entre la provocación externa y tu reacción interna. En ese brevísimo lapso de tiempo reside el epicentro de tu libertad, el punto exacto donde puedes pasar de ser un esclavo de tu biología a ser el soberano de tu mundo interior. Es en este concepto, en la existencia de este intervalo, donde la ciencia y la espiritualidad se dan la mano de una forma sublime. El gran psiquiatra y superviviente del Holocausto, Viktor Frankl, lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta, y en nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Lo que Frankl describió desde la más profunda experiencia humana, la neurociencia hoy nos lo confirma. Ese espacio es el tiempo de oportunidad que tienes para evitar que la amígdala tome el control y para activar conscientemente tu córtex prefrontal. Es el momento sagrado donde dejas de ser un autómata y te conviertes en un creador. Y las 5 técnicas que estoy a punto de revelarte no son más que 5 formas distintas y poderosas de crear, expandir y habitar ese espacio. No son trucos para no enfadarse, son las llaves que abren la puerta a ese lugar de poder donde eliges quién quieres ser en cada momento de tu vida. Ahora que entiendes la existencia de ese espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta, ha llegado el momento de entregarte las 5 llaves maestras que te permitirán no solo encontrarlo, sino ensancharlo y vivir en él. Estas no son teorías abstractas, son 5 anclas neurobiológicas,
5 interruptores de la conciencia que puedes activar en el fragor de la batalla interna. Cada una de ellas es una herramienta de precisión diseñada para un propósito específico. La primera detiene la hemorragia química, la segunda te da perspectiva, la tercera te trae al presente, la cuarta invoca tu sabiduría y la quinta transforma el veneno en medicina. Quiero que las veas no como una lista de tareas, sino como el entrenamiento de un guerrero pacífico, el aprendizaje de un nuevo lenguaje con el que dialogar con tu propia biología. Dominar estas técnicas es el acto más radical de amor propio que puedes emprender, porque significa elegir deliberadamente tu libertad por encima de tu programación. Empecemos con la primera, la más fundamental de todas, el portal de entrada a tu soberanía interior. La primera técnica, y quizás la más poderosa en su simplicidad, es la que yo llamo la pausa sagrada de los 6 segundos. Cuando sientas la primera chispa de la ira, la primera señal del secuestro, tu única tarea es detenerte, no hacer nada, no decir nada, solo respirar y contar mentalmente hasta 6. Pausa. 6 segundos. Parece una nimiedad, ¿verdad? Pero a nivel neurológico es una eternidad. La ciencia ha demostrado que este es el tiempo mínimo que tarda el torrente químico del cortisol y la adrenalina en empezar a disiparse en tu cerebro. Es el tiempo que necesita la inundación para empezar a retirarse, permitiendo que las líneas de comunicación con tu córtex prefrontal, tu sabio interior, comiencen a restablecerse. En esos 6 segundos mágicos, no estás suprimiendo la ira, le estás quitando su combustible. Pasas de ser un reactor, una marioneta de tu química, a ser un respondedor, el soberano de tu reino interior. En esos 6 segundos, reclamas tu libertad. Es el acto de frenar en seco antes de caer por el precipicio de la reactividad. Una vez has creado ese espacio sagrado con la pausa, la segunda técnica es etiquetar la emoción. Consiste en algo tan simple como ponerle un nombre, en silencio, a lo que estás sintiendo. En lugar de ser arrastrado por la ola, te conviertes en el observador que dice para sus adentros: «Ah, esto es ira. Noto frustración en mi pecho. Reconozco que me siento herido». Un fascinante estudio de la UCLA, liderado por el neurocientífico Matthew Lieberman, demostró que el simple acto de ponerle nombre a una emoción negativa reduce significativamente la actividad en la amígdala y, al mismo tiempo, aumenta la actividad en el córtex prefrontal. Es casi como magia neurológica. Al nombrar la emoción, creas una separación entre tú y ella. Ya no eres ira, sientes ira. Dejas de ser la tormenta y te conviertes en el cielo vasto y silencioso que la observa pasar. Es un acto de desidentificación. La emoción deja de ser tu amo y se convierte en un simple mensajero, un dato que puedes analizar en lugar de obedecer ciegamente. La tercera técnica es el ancla física, una herramienta maravillosa para romper el bucle mental de la rumiación que alimenta la ira. Mientras pausas y etiquetas, lleva tu atención deliberadamente a una sensación física en tu cuerpo. Puede ser cualquier cosa: tocar tu pulgar con tu dedo índice y notar la textura de tu piel, sentir firmemente tus pies plantados en el suelo, notar el peso de tu cuerpo en la silla, o simplemente concentrarte en el aire frío que entra por tu nariz y el aire cálido que sale. ¿Qué hace esto a nivel cerebral? El secuestro de la amígdala te atrapa en tu cabeza, en un torbellino de pensamientos sobre la injusticia, la ofensa, el ataque. Al desviar tu foco de atención a una sensación corporal neutra, estás provocando un cortocircuito en ese patrón. Estás forzando a tu mente a salir del pasado, lo que acaba de ocurrir, y del futuro, lo que vas a decir o hacer, y anclarla en el único lugar donde tienes poder, el aquí y el ahora. Es un mensaje directo a tu sistema nervioso que dice: a pesar del caos mental, aquí, ahora, en este cuerpo, estoy a salvo. Con el tiempo ganado, la emoción etiquetada y tu cuerpo anclado en el presente, llega la cuarta técnica, la pregunta del sabio interior. Esta es la herramienta que reactiva plenamente tu córtex prefrontal. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? O ¿cómo se atreve?,
que son preguntas que alimentan el victimismo y la ira, te haces una pregunta de un nivel superior. Una pregunta que tu cerebro primitivo no puede responder y que obliga a tu CEO interno a tomar el mando. Preguntas como, pausa, ¿cómo respondería mi yo más sabio y compasivo a esta situación? O, ¿qué es lo que esta situación me está pidiendo aprender? O incluso, ¿qué es lo verdaderamente importante ahora mismo? Estas preguntas cambian radicalmente la perspectiva. Dejan de enfocarse en el problema y se enfocan en la solución. Dejan de buscar culpables y empiezan a buscar crecimiento. Al hacer esto, no estás solo buscando una respuesta, estás literalmente invocando a la mejor versión de ti mismo, pidiéndole que tome las riendas en el momento de mayor necesidad. Pasas de ser la víctima a ser el líder de tu propia vida. Y finalmente, la quinta técnica, la más alquímica de todas, es la reinterpretación estoica. La neurociencia moderna llama a este proceso reappraisal cognitivo, y es el arte de cambiar deliberadamente la historia que te cuentas sobre lo que está sucediendo. Tu amígdala reacciona no al evento en sí, sino a la interpretación que haces de él. Si interpretas un comentario como un ataque personal, la ira es inevitable. Pero tú tienes el poder de elegir una interpretación diferente, una que te sirva en lugar de esclavizarte. Puedes reinterpretar la provocación no como un ataque, sino como una oportunidad para practicar la paciencia. Puedes ver la crítica no como una ofensa, sino como una información valiosa, aunque mal entregada. Puedes entender el comportamiento hiriente de otra persona no como una maldad dirigida a ti, sino como una torpe manifestación de su propio dolor. No se trata de mentirte a ti mismo, sino de elegir conscientemente un marco de significado que te dé poder en lugar de quitártelo. Estás, como los antiguos alquimistas, transformando el plomo del veneno en el oro de la sabiduría. Estas 5 técnicas, la pausa de 6 segundos, el etiquetado de la emoción, el ancla física, la pregunta del sabio y la reinterpretación estoica, no son pasos aislados. Son una danza, una secuencia fluida que puedes practicar hasta que se convierta en tu nueva respuesta automática. Al principio requerirá un esfuerzo consciente, como aprender un nuevo idioma. Te sentirás torpe, puede que falles, no importa. Cada vez que lo intentes, estarás labrando ese nuevo sendero neuronal del que hablábamos. Estarás debilitando la vieja autopista de la ira y fortaleciendo el camino de la paz. Este es tu cinturón de herramientas para la libertad interior. No tienes que usarlas todas cada vez. A veces, solo la pausa será suficiente. Otras, necesitarás la secuencia completa. Lo importante es que ahora las tienes. Ya no eres un rehén desarmado. Eres un arquitecto consciente de tu experiencia interna, equipado con las herramientas para construir un refugio de calma en medio de cualquier tormenta. Ahora, veamos cómo aplicar este poderoso sistema en las situaciones más desafiantes de tu vida. Empecemos entonces a llevar estas herramientas del laboratorio de la mente a la vida real, al desorden glorioso y a menudo caótico de tus relaciones. Porque el conocimiento sin aplicación es solo un adorno para el intelecto. La verdadera transformación, el verdadero arte, ocurre cuando usas estas técnicas en el momento preciso en que tu viejo yo está a punto de tomar el control. No se trata de buscar la perfección, sino de practicar la intención. Cada vez que elijas la pausa en lugar del estallido, el ancla en lugar de la deriva, la pregunta sabia en lugar de la acusación reactiva, estarás depositando una moneda en el banco de tu libertad interior. Al principio puede sentirse como remar contra una corriente poderosa, pero te prometo que con cada intento consciente, la corriente de la reactividad perderá fuerza y el río de tu conciencia encontrará un cauce nuevo, más profundo y sereno. Ahora, vamos a los campos de batalla cotidianos donde se gana esta guerra pacífica. Imagina este escenario, uno que quizás te resulte dolorosamente familiar. Estás con tu pareja, hay tensión en el aire por cualquier motivo, el trabajo, el dinero, el cansancio, y de repente, él o ella dice algo que aterriza en ti como una piedra afilada, algo que activa esa herida profunda que también conoces. Sientes el fogonazo de calor,
la respuesta automática que surge para devolver el golpe, para defenderte. Pero esta vez haces algo diferente. En lugar de estallar, cierras la boca y respiras. 1, 2, 3. Pausa sagrada. Mientras cuentas, tocas discretamente tu pulgar con tu índice, ancla física. En tu mente dices, siento ira, y debajo siento dolor, etiquetar. Y entonces, en ese espacio que has creado, haces la pregunta mágica. ¿Qué dolor está sintiendo él o ella para necesitar decir esto? Reinterpretación y pregunta del sabio. De repente, la energía cambia por completo. Ya no eres un soldado en una trinchera. Eres un constructor de puentes que busca entender el territorio del otro. Ahora, transportemos la escena a tu familia. Tu hijo o hija adolescente llega a casa del instituto. Le preguntas cómo le ha ido el día y recibes como respuesta un gruñido, un monosílabo cargado de ese desdén juvenil que puede ser tan increíblemente provocador. Tu piloto automático grita, «A mí no me hables así, respétame, que soy tu padre, madre». Sería la reacción normal, la que busca imponer autoridad, pero en su lugar, tú haces una pausa. No dices nada. Sientes tus pies firmemente plantados en el suelo, notando el contacto con la tierra, ancla física. En tu interior cambias la historia. Esto no es un ataque a mi autoridad, esto es frustración, cansancio, presión social adolescente. No es sobre mí, reinterpretación. Y entonces te haces la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué necesita de mí ahora mismo mi hijo A? ¿Un sermón sobre modales o sentir que su casa es un refugio seguro donde puede simplemente ser, incluso en su mal humor? Pregunta del sabio. Tu respuesta, nacida de esa pausa, será radicalmente distinta. Y quizás el campo de batalla más íntimo y desafiante de todos no está ahí fuera, sino aquí dentro, en el diálogo silencioso que mantienes contigo mismo. Imagina que cometes un error en el trabajo, un fallo tonto, pero visible. Inmediatamente, esa voz crítica, ese juez implacable que todos llevamos dentro, comienza su cruel letanía. Eres un inútil, siempre igual. Ahora todos pensarán que no vales. Es un veneno que te inyectas tú mismo, pero esta vez lo haces de otra manera. Pausa, tomas una respiración profunda y miras a esa voz a los ojos, por así decirlo. La etiquetas. Ah, te reconozco. Eres mi miedo al fracaso, mi necesidad de ser perfecto. Etiquetar. Le quitas el poder al no identificarte con ella, y entonces te haces la pregunta alquímica. En lugar de castigarme, ¿qué lección sagrada me está ofreciendo este error? ¿Qué puedo aprender para crecer? Conviertes al crítico en un consejero, al error en un maestro. Transformas la autocrítica destructiva en autocompasión constructiva. Como ves, la aplicación de estas técnicas es un arte sutil, pero inmensamente poderoso. En cada uno de estos escenarios, con tu pareja, con tus hijos, contigo mismo, el patrón es el mismo. Creas un espacio entre el gatillo y la bala. En ese espacio, insertas la conciencia. Pasas de ser una víctima pasiva de tus circunstancias y tu química interna a ser el autor activo y deliberado de tus respuestas. Esto no te convierte en un ser frío o distante, todo lo contrario. Te permite responder desde un lugar de mayor calidez, de mayor sabiduría y de mayor amor. Al no reaccionar desde tu propia herida, puedes ver la herida del otro. Al no dejarte secuestrar por tu ira, puedes ofrecer calma. En última instancia, practicar esto no es solo una técnica de gestión emocional, es un profundo acto espiritual. Estás eligiendo conscientemente la conexión sobre el conflicto, la sabiduría sobre la herida. Estás aprendiendo a ser el director de tu propia orquesta interior. Al final, la neurociencia de vanguardia nos da el cómo, las herramientas de precisión, el manual de instrucciones detallado para recablear nuestro propio cerebro y escapar de la tiranía de nuestra biología. Nos muestra el mecanismo de la cerradura con una claridad sin precedentes. Pero es la sabiduría milenaria, la filosofía perenne que ha resistido el paso de los siglos, la que nos entrega el por qué. Nos da el alma de la práctica, el propósito profundo que transforma una simple técnica en un acto de liberación sagrada.
Pocos lo entendieron con la agudeza y la sencillez de los grandes filósofos estoicos. Como escribió el emperador romano Marco Aurelio en sus meditaciones privadas, no para el público, sino para sí mismo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta no es una frase bonita para un calendario, es la descripción literal de la soberanía interior. El mundo seguirá siendo un lugar caótico y provocador, pero la verdadera fuente de tu perturbación o de tu paz no está ahí fuera, está aquí dentro. Lo que estás haciendo al usar estas técnicas no es meramente gestionar la ira, estás embarcándote en algo infinitamente más grande y significativo. Estás reclamando el único reino sobre el que tienes y tendrás siempre soberanía absoluta, tu mundo interior. Cada vez que eliges la pausa sobre el impulso, la pregunta sabia sobre la acusación reactiva, estás llevando a cabo un acto revolucionario. Estás votando por la libertad y en contra de la prisión autoimpuesta. Estás eligiendo ser el arquitecto de tu alma en lugar del esclavo de tus reacciones. Dejas de ser un barco a la deriva, sacudido por cada ola de provocación externa, y te conviertes en el capitán que, con mano firme en el timón, navega las tormentas con una calma que nace de la certeza de su propio poder. Lo que estás iniciando no es un programa de control del enfado, es un despertar. Un despertar a la verdad de que la paz que buscas no es un destino lejano, sino una elección que puedes hacer una y otra vez, en el espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. Si este mensaje ha tocado una fibra profunda en ti, te invito a que te unas a esta comunidad de exploradores de la conciencia, suscribiéndote al canal y activando las notificaciones. Me enriquecería enormemente leer tu propia experiencia en los comentarios. ¿Cuál de estas 5 técnicas resuena más contigo y planeas comenzar a practicar? Cada historia compartida ilumina el camino para todos, y si sientes que alguien en tu vida podría beneficiarse de este mensaje, considera compartir este video con esa persona. A veces, una llave compartida puede abrir una puerta que no sabíamos que estaba cerrada. Como siguiente paso en este viaje, en tu pantalla aparecerá un video que profundiza en cómo transformar al crítico interno en tu mayor aliado. Es el complemento perfecto a lo que hemos descubierto hoy. Gracias por tu tiempo y tu valiosa atención. Nos encontramos en el próximo despertar.